Dios les bendiga. Gracias por escuchar esta reflexión en Pregúntale a la Biblia. En esta oportunidad la reflexión se titula 5 pórticos. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En la porción que acabamos de leer, muy estudiada por cierto, vemos a un hombre colocando su esperanza de sanidad en un estanque, el cual mira angustiosamente durante 38 largos años, esperando obtener la manifestación de la gloria de Dios y así salir de su estado de postración en la que se encuentra debido a su parálisis. El sitio contaba con 5 pórticos, 5 columnas a los cuales se aferraba aquel hombre mientras permanecía. Miraba fijamente al estanque, en parálisis, imposibilitado de avanzar. Permítame hacer un paralelo con la situación espiritual en la que nos pudiésemos encontrar en alguna etapa de nuestra vida, estancados como las aguas de Betesda y aferrado a uno o varios de los 5 pórticos o columnas que le mencionaré a continuación. Pórtico 1. Tradición. El hombre llevaba 38 años haciendo lo mismo y esperando encontrar resultado diferente. Le dijeron: así es que funcionan las cosas, para ver la gloria de Dios, y que no podía ser de otra manera. Esperar que el agua se mueva, correr hacia el estanque y pelear para poder llegar. Ese era el patrón. La tradición le dictaba ese mandato.
No se puede hacer de otra manera o no verás la manifestación de la gloria de Dios. Si quieres ser sano en la casa de la misericordia, debes hacerlo así. Pórtico 2. Religiosidad. La religiosidad no nos deja ver la multiforme gracia de Dios. Nos lleva a enmarcarlo, a encasillar el obrar de Dios en nuestro entendimiento de Él. Y creemos que no hay nada más allá de Dios de lo que nuestra mente finita puede comprender. La religiosidad nos estanca y no quiere vernos avanzar. Nos quiere tener sujetos a ese pilar, con cadenas si es posible, con tal de no dejarnos avanzar. Los religiosos de la época estaban pendientes que se cumpliera el mismo patrón para lograr la sanidad. Jesús les mostró cómo obra la gracia de Dios y que no lo podemos encasillar en su obrar. Ellos, cegados por la religiosidad, no vieron el milagro, el prodigio que Jesús acabó de hacer. Solo se limitaban a decir, no lo hiciste como se debe hacer. Además, es día de reposo. No es así. Debes enfermarte otra vez. No es posible que seas sano de esta forma. No entiendo cómo Dios puede obrar contigo de esa forma. No nos pidió permiso para hacerlo. Aquí hay normas para que Dios obre. No puede ser que Dios pueda romper nuestras reglas, dicen los religiosos. Pórtico 3. Desconfianza. No creer en lo que Dios nos dice que va a hacer nos paraliza y no nos permite avanzar. El paralítico tenía a Jesús al frente y le estaba hablando del estanque. Para avanzar en el campo espiritual, debemos confiar en lo que Dios nos dice. No importa si se rompe con la tradición o con la religiosidad. Si Dios lo dice, Él lo hará. La desconfianza llega a poner nuestra mirada en cosas distintas a Dios y a su propósito. La desconfianza nos paraliza al no creer que Dios tiene un talento y un propósito específico para mi vida, que soy especial para Él. Había muchos enfermos en ese estanque, pero a Jesús le plació poner su mirada solo en uno. Pórtico 4. Desobediencia. El paralítico fue obediente cuando Jesús le ordenó: levántate, toma tu lecho y anda. Esto nos lleva a deducir que para no estar en parálisis debemos aprender a obedecer la voz de Dios, a oírla y obedecerla, y actuar al momento de escucharla. El paralítico hizo el esfuerzo para levantarse y fue sano. Cada vez que Dios nos habla a través de muchos instrumentos y muchas formas, es para que avancemos hacia su propósito eterno. No es tiempo de desobedecer su voz. Debemos escucharla y caminar en pos de lo que Él dice. Pórtico 5. El pecado. El pecado nos paraliza. El pecado nos deja estancado por muchos años. Jesús le dice al paralítico: levántate, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. El pecado nos aleja del propósito de Dios. Escuchemos la voz de Dios en esta hora y alejémonos de el pecado. Recordemos los 5 pórticos en nuestra condición espiritual. Pórtico 1, tradición. Pórtico 2, religiosidad. Pórtico 3, desconfianza. Pórtico 4, desobediencia. Pórtico 5, pecado. El paralítico llevaba 38 años aferrado a los pórticos de Betesda. ¿Cuántos años llevamos nosotros aferrados, inclusive algunos con cadenas,
a nuestros pórticos. Hoy Jesús, al igual que miró al paralítico, nos dice: levántate y anda.